Rafael, buenas noches. Igual que vos, sí, sin duda. Por supuesto que sí, claro que sí. Mi valioso patrimonio. La voz de Rafael Lielpi, a quien convocamos, y muchas gracias por atendernos en esta noche, que, bueno, ya hay una suerte de tormenta, lluvia, relámpagos. Sí. Y nosotros, está fiero el tema. Sí, y nosotros cobijados, dispuestos a hablar también de una parte del patrimonio que vos has sabido pintar tan bien y recordar y rememorar y recrear, ¿no? Más intangible que el que vemos. Sí, ojos, ¿no? Sí, bueno, intangible sobre intangible sería esto. Pero qué lindo que fueron esos personajes. Algunos los conocí, a Aragón lo conocí. Y fíjate vos, en el bar Cachito, ¿te acordás que le vendía, sí. Le dabas unas monedas porque te escribía un versito en la servilleta de papel? Sí. Qué lástima no haberla conservado esa servilleta. Sí. Bueno, vos sabés que yo no nací acá, pero vine cuando era chico, a los 10 años. Y de esa época, en esa época, había muchos personajes, digamos, muy particulares y muy peculiares de la época. Me acuerdo, por ejemplo, un hombre grande que seguramente debía ser sirio, libanés, con unos bigotes para arriba, que vendía maníes en la estación francesa, que después fue estación de ómnibus, la Mariano Moreno, con una especie de locomotora de lata, digamos, una pequeña locomotorita donde él calentaba los maní. Bueno, ese era un tipo muy particular y muy peculiar que estuvo muchísimos años ahí. Después había otro muy famoso que se llamaba Pataqueno, que ese merodeaba habitualmente por la Plaza Santa Rosa, ahora Plaza Sarmiento, y que su locura era vender billetes viejos. Te vendía billetes de un mes atrás, 3 semanas atrás. Por supuesto que nadie le compraba, pero sí, muchos le daban a qué plata entonces 20 centavos y él le daba el billete. La gente sabía que ese billete era un billete totalmente sin ningún valor. Esos fueron personajes, digamos, callejeros, ¿no? Uh-huh. Después, el más antiguo de esos que yo recuerdo es el poeta Aragón. Porque sí. El poeta Aragón, vos sabés que su leyenda como rey del carnaval nace de una broma bastante cruel incluso, ¿no? De estudiantes universitarios que en un carnaval lo convencen de que él podía ser el rey del carnaval, le hacen una especie de cetro de papel de oro, una corona, le ponen una capa, y él, que era un hombre muy cándido, era realmente una persona de una gran inocencia genética, diría yo, casi yo, ¿no? Él, tomó eso como si realmente fuera no una broma, sino un elogio hacia su figura, su menuda figura, ¿no? Era muy, muy bajito, Aragón. Y bueno, y a partir de ahí se convirtió por muchos años en una especie de rey momo, bastante, digamos, poco común, ¿no? Casi más parecido a lo que pudiera haber sido, digamos, un bufón en una corte que un rey, digamos, ¿no? Pero, digamos, toda esa digamos, imagen que él daba, era una imagen que no movía a la burla, de ninguna, la gente no se burlaba en realidad, la gente lo aplaudía, y él, bueno, no era tampoco poeta, era un poeta, vos lo has dicho bien, que te escribió una servilleta, poemas que a veces eran ripiosos, que la rima no estaba muy, muy acertada, pero todo eso lo salvaba con su buena disposición hacia la gente. Era yo me acuerdo verlo por la calle, caminar con paso cortito, pero muy apurado siempre. Él trabajó mucho tiempo para una agencia de lotería que estaba frente a la estación Rosario Norte, Sunchales, que era la Secretaría de Cultura, la casa de la familia Rodríguez, y él era una especie de mandadero, digamos, ¿no? Iba hasta el centro, llevar billetes, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te acordás que tenía poco pelo, pero el pelo atrás en la nuca era larguito? Sí, por supuesto, claro, tenía una especie de melena posterior. Sí. ¿No? Así, ¿no? Sí, es cierto eso. Bueno, y el otro personaje, digamos, que también ese realmente tenía una historia mucho más diferente. Aragón había venido de España, de Palencia, era palenciano. Uh-huh. Él había venido primero a Buenos Aires, había trabajado como hombre sándwich, esas cosas que ya la gente joven no sabe que es un hombre sándwich. Eso que llevaban un cartel en la espalda y otro en el pecho, atado con una correa, de propaganda de alguna casa, de algún comercio, ¿no? Sí. Él trabajó como empresario y después recaló en Rosario, no sé bien por qué.
El otro personaje más marginal que Aragón era Cachilo, a quien se le han dedicado incluso sesudo estudios, hasta yo te diría que semiológico un poco más, que me parecen exagerados, pero de todas maneras era un personaje muy particular. Primero por sus grafitis, que incluso se han recopilado en alguna publicación que se ha hecho, por su atuendo, con su sarta de latas y de bolsas de un lado para el otro, su gorra de marinero, y digamos su propio aspecto, que era un aspecto, te diría yo, interesante como figura, como rostro, digamos, ¿no? Gregorio Ceballos, que es un prestigioso artista rosarino, lo ha dibujado y lo ha pintado más de una vez. Cachilo era famoso por eso, por los grafitis, en algunos casos absolutamente desopilantes, y en otros tan herméticos que hasta parecía que atrás contenían alguna filosofía muy profunda, que no sé si era el caso, pero de todas maneras su deambular por la ciudad lo había convertido en un personaje realmente muy particular, con una historia muy humana. Él era empleado del correo, había sido empleado del correo, un empleado hasta casi jerárquico, correcto, tenía su familia, su esposa, y un día, por esas cosas que ocurren en el vericueto de lo que es la mente humana, decidió dejar todo eso y convertirse en un lillera, lo que antes se llamaba un lillera, ¿no? En un croto urbano, digamos así, ¿no? En un marginal. Pero fíjate... Estaba en las recobas, sobre todo sí, en la recoba de Rioja y Buenos Aires, había hecho su... Y bueno, en la galería Cras, se sentaba a la noche y bueno, ahí amanecía con sus tachos y sus lápices, sus fibras, ¿no? Su cerita, ¿no? De colores. Y el otro personaje, digamos, arquetípico... Perdóname, Rafael, antes que te vayas de ahí, ¿sabés qué? Lo que yo notaba, el recuerdo que tengo tampoco es excesivamente fiel, pero tengo este recuerdo: la banderita, el mástil, una pequeña escalerita, la cuestión escolar, la maestra, aparecían siempre en su grabado, y esa letra que remitía a la cuestión escolar. Sí, tengo toda esa sensación, ¿no? Lo de la banderita es cierto, eso me acuerdo bien, sí. Lo de la escalerita no me acuerdo tanto, pero lo de la banderita y la letra, sí, la letra de cuaderno escolar, digamos, sí, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la figura que me quedó de él. ¿Cuál era el otro personaje que querías mencionar? El otro personaje es Rita. Ah, sí. Que, digamos, tiene ya una dimensión diferente, nunca fue, digamos, una marginal, digamos, ni fue, de todas maneras, digamos, específicamente fue un artista de variedades, esa es la verdad. Ese era su gremio, a eso se dedicó toda su vida hasta que se retiró, era un artista de variedades. Toda otra connotación que se haya hecho sobre ella es absolutamente, me parece a mí, frágil y poco soportable por la realidad. Ella fue una trabajadora, digamos, de esos lugares que en los años 50, 60, aunque hasta los 70, formaban parte de la escenografía urbana, como eran los cabarets, las Watts, en la avenida Belgrano, en la zona de Pichincha. Y bueno, se han contado anécdotas muy realmente, algunas casi surrealistas, que vos las conocerás seguramente, sí, sobre Rita, cuando Piazzolla la fue a ver, ¿no? ¿Vos la conocés? No, esa no la conozco, te la ¿no? puedo contar rápidamente, antes de irme. Eso me lo contó Nacho Suriani, que fue testigo presencial. Cuando vino Piazzolla, debe haber sido allá por los años 70, 71, 69, más o menos, por ahí, cuando él tocaba en Buenos Aires en 676, que era un local musical que estaba en la calle de Tucumán, 676. En esa época vino con el quinteto, con uno de los primeros quintetos que tenía. Bueno, vino a actuar acá y después, cuando terminó la función, el recital, alguien le dijo si no tenía ganas de ir a ver, y dice, me gustaría ver a Rita la Salvaje, que me dijeron, bueno, que es una mujer acá que hace unas cosas muy extrañas y muy casi rozando la obscenidad, pero que lo hace con una naturalidad que te impide casi ofenderte. Bueno, entonces fueron me parece que era el Morocco, no me acuerdo, el Bambú India, uno de los que estaba sobre Avenida Belgrano. Bueno, y Rita hace su número, desnuda, por supuesto, como era su costumbre,
Y en un momento dado, dice, por acá está un gran músico, dice, que se llama Astor Piazzolla. Y Piazzolla se levantó, se tuvo que levantar. Entonces uno de los músicos, viste que siempre había un trío ahí, piano, bandoneón y violín. El tipo dice, maestro, dice, tóquese algo. Y Piazzolla se sentó y con Rita parada al lado desnuda, se tocó Nonino, uno de esos, no me acuerdo cuál tango, ¿no? Y me dice Zuliani, mirá, si Fellini hubiera estado acá, se desmaya. Porque había superado incluso su propia, una escena realmente surrealista, una escena incluso propia del cabaret alemán de los años 30, ¿no? Donde ocurrían ese tipo de cosas. Bueno, ese es el otro personaje, digamos, entrañable que tuvo la ciudad y que, bueno, que en estos últimos años, en estos últimos 10, 15 años, 20 años tal vez, salió del olvido, porque ya nadie se acordaba realmente de ella, salió del olvido y su historia empezó a ser conocida y bueno, y por eso, bueno, pudo conseguir incluso reconocimiento y ayuda incluso que buena falta le hacía, ¿no? Sí, protección. Conozco gente que la ha protegido bastante. Sí, es cierto, es cierto, Antonio. Y algunos médicos incluso. Es cierto, pasó un tiempito con un problemita de salud mental y la ayudaron mucho. Sí, es cierto. La ayudaron mucho. Nosotros simplemente, y te agradezco mucho que te hayas enganchado en esto y nos hayas hecho recrear estos personajes, lo que queríamos de acá es mandarle un poco, hacerle un homenaje, pero sobre todo para no olvidarnos, porque la palabra patrimonio es muy fuerte. Esta semana, ¿sabes? Es la Semana del Patrimonio, ¿no? Sí. Y ahí está el tema de Larión Hernández Larguía y de Newton, que metieron la modernidad de golpe en una época en la ciudad de Rosario. Nos lo iba a explicar alguien que en este momento está dando una conferencia en el Castañino, que es el doctor en arquitectura Roberto de Gregorio. Ah, sí, claro, seguro. Pero, ¿sabés qué sentía yo? Que ese patrimonio, como vos lo insinuaste, ¿no? Es demasiado tangible, hay demasiadas cosas que se ven y que disfrutamos y que está bien. Pero había otro patrimonio que ya se olvidó. Yo, por ejemplo, me acuerdo del plumerero que iba caminando por el Boulevard Oroño, con su traje lustroso. Claro, y quiero rescatar esa figura, como la de tantos otros, ¿no es cierto? Pero porque esto también es parte de nuestro acervo, de nuestra cultura, de nuestro... El plumerero también había muchas leyendas, ¿no? Sí. Era italiano. Y parece ser que su chip se le pegó durante la guerra, la invasión italiana a Abisinia. Ajá. Porque él fue soldado enviado con la milicia italiana a Abisinia, y ahí parece que le quedó ese grado de locura, ¿no? Sí. Parecía un Mamboretá porque siempre con su dedo iba señalando al cielo, ¿no? Sí. Bueno, Rafael, te agradezco enormemente. Gracias a vos que siempre me convocás para cosas gratas como esta. No, bueno, porque vos sos un puente inexorable para recordar estas cosas, y aparte porque sé que te gusta hacerlo y lo haces muy bien y nos conforta mucho hacerlo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, Rafael, un café. Ya va a ser. Un abrazo gigante. Te despedimos con una musiquita de Rosario. Listo. Un abrazo grande. Chao.